Hasta aquí, David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hoy el gobernador, todavía gobernador de Banco de México, Agustín Cárcens, estuvo con el Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial realiza de tanto en tanto reuniones con algún funcionario y su comité directivo. Ahora lo utilizaron para lo que ha sido, yo creo que gran parte de los últimos días de Agustín Cárcens, para hacerle un homenaje y para reconocer la importancia que ha tenido en materia económica. Cárcens fue particularmente puntual en poner el tema del incremento al salario mínimo, y es relevante porque hay que recordar que quien más ha impulsado el aumento a lo Venezuela del salario mínimo ha sido Coparmex. Finalmente fue a decirle a Coparmex que se debía tener cuidado. La posición de Coparmex es que hay que aumentar el salario mínimo a 95 pesos, diarios, porque eso lo ajusta con la línea de la pobreza de Coneval. Suena bien, pero eso es como la independencia catalana o como cualquier acto populista en el mundo. El incremento al salario mínimo tiene un impacto inflacionario que es lo que preocupa. Cárcens dijo, yo creo que nadie está en contra de aumentar el salario mínimo. Nadie, absolutamente. Yo no conozco a nadie que diga que no se debe aumentar el salario mínimo. Sin embargo, lo más relevante no es aumentar el salario mínimo, es que aumente la capacidad de compra de los trabajadores, especialmente de los más pobres. Lo que dice Cárcens es, hay que ser prudentes. Y se tiene que encontrar un punto medio entre el rezago que tiene el salario mínimo y que sea evidentemente remunerador, que tiene que ver, lo decía la Junta de Gobierno de Banco de México ayer, que tiene que ver con la curva de productividad. Es decir, que tiene que venir más ligado al incremento de la productividad. Si se hace como un acto voluntarista, terminaría generando más problemas que beneficios. ¿Tú crees que esta opinión de Cárcens los va a hacer desistir? Yo esperaría. A ver, es que una cosa es desistir. En esta semana publicamos en Excelsior un documento que habla de 90 y otro que habla de 95. No es desistir. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos está trabajando en un aumento al salario mínimo, el que vendría a partir de enero, más una bonificación. El tema es dónde pones esa lista. La puedes poner en la ilusión populista que plantea Coparmex, de decir lo subimos a 95 y con eso ya llegamos a la línea de Coneval. Eso es falso. Generarías un repunte inflacionario de tal manera que no necesitaras, si la inflación aumenta, no necesitarías 95, necesitarías a lo mejor, estoy inventando el número, 115. Entonces, el trabajador queda peor de lo que estaba antes del aumento del salario. Ese es el punto. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, integrada por el gobierno, por los trabajadores y por los patrones, debe llegar a un número técnico. O sea, cómo tiene que ver la curva de productividad, cómo tiene que ver la capacidad real de las empresas y el impacto que tiene en el nivel general de precios. Yo supongo que a ti, como a la gente que nos está viendo, no te importa cuánto ganas, sino que puedes comprar con lo que ganas. Si el aumento se hace, insisto, a lo Venezuela o a lo Cataluña, así con los actos populistas, termina generando mayor inflación. Te recuerdo algún dato de la historia. ¿Te acuerdas? A ti y a mí nos tocaron aquellos del 10, 20, 30, que se anunciaban los aumentos al salario mínimo. Cuando llegaban los incrementos al salario mínimo, ya habían sido rebasados. No se necesiten muy lejos. Ok, si a los millennials les da flojera irse tan lejos, vean Venezuela. Venezuela aumenta el salario mínimo casi cada 3 meses y la inflación está por lo menos 2 tantos. Eso quiere decir que la gente se va empobreciendo a pesar de que gana más. No tiene que ver con el número de ceros del amor, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con lo que puedes comprar. El mensaje de Cárcens es, no nos oponemos a un incremento del salario mínimo. Sin embargo, tenemos que medir muy bien el impacto que tiene en la inflación y el efecto faro hacia el resto de la economía. Ponte a pensar, si la inflación hoy está en 6.3%, que llegó a un máximo del 6.6%, ya afectó en algunos sectores de la economía. Vemos claramente que el reporte que dio a conocer la industria automotriz esta semana habla de una disminución de ventas de autos compactos y subcompactos en los sectores de clase media y clase media baja. ¿Qué significa esto? Que seguiste vendiendo autos de lujo. Es decir, los ricos siguen siendo ricos y en los procesos inflacionarios se vuelven todavía más ricos. O sea, a mayor inflación el rico se vuelve más rico porque tiene una gran cantidad de herramientas para protegerse e incluso tomar ventajas de la carrera precios-salarios. Sin embargo, el más pobre
no tiene esas herramientas y va perdiendo capacidad de ganar. Entonces, lo que se tiene que es tomar una decisión de incremento al salario mínimo más un bono que sea la correcta, que sea que el trabajador al final del día pueda tener una mejor calidad de vida, considerando que el número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social que ganan el salario mínimo es bajísimo. Que entonces no beneficias a esos, porque se habla de los 7,5 millones, sí, pero está en la economía ilegal. Sí. No quiere decir... Ahí no van a aplicar el aumento. O sea, es que es absurdo y es populista. Sí. Lo que pasa es que los populistas sociales suenan muy bien, pero son irrealizables. Suenan así como las de... Nosotros los nobles cuando decía, ya hacemos una tinota de alcohol y la vendemos, o las gasolinerías a domicilio, suenan muy bien, pero ¿cómo las aterrizas? Si suena bien la propuesta, sí, pero yo no veo a los trabajadores de la economía ilegal, que por muchas razones que tienen que ver con la depauperización de quienes están en la economía ilegal, que aumenten el salario. Si son pocos, si son menos de 1 millón quienes ganan eso en la economía formal, ¿de verdad habría un efecto inflacionario? Porque los contratos colectivos están vinculados al salario mínimo. Exigirían ese aumento. O sea, los contratos colectivos, el sindicato más tonto de este país pide por lo menos el aumento del salario mínimo. El peor sindicato es el piso de las negociaciones. Y hay algunos que se van a 2, a 3 salarios mínimos, y eso sí te genera una distorsión que incluso genera inflación en la economía. Hoy Banco de México hablaba ayer en su minuta, bueno, no en su minuta, en el boletín de prensa previo a la minuta, de que ya no se ve holgura en el mercado laboral. ¿Qué significa esto? Quiere decir que ya se está llegando a un nivel donde no hay vacantes. Si ya no hay vacantes en la economía, los patrones que quieren más trabajadores empiezan a subir naturalmente los salarios. Si no tienes gente trabajando, pues dices, bueno, pues a estos... Si hay más gente desempleada que la que está empleada, pues pagas lo que quieres. Si todos están teniendo empleo, entonces, si quieres tener un trabajador, le tienes que ir pagando más y más, que es una manera más sana de aumentar los niveles de vida. Entonces, sí el aumento del salario mínimo, pero que sea un aumento al salario mínimo remunerador. David, muchas gracias. El lunes, que te vaya muy bien, igual para ti.